Bien, vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa. Los maestros del Estado de México y de diferentes organizaciones presentaron en conferencia de prensa una propuesta educativa diseñada para los mexiquenses. Dicha propuesta será mostrada a la candidata a la gubernatura del Estado de México, la profesora Delfina Gómez. Los maestros aseguran que la candidata, que también es maestra, sabrá implementar esta nueva estrategia para el mejoramiento de la educación. Agradecemos la participación, la presencia y la asistencia de los diversos medios de comunicación que hoy se encuentran con nosotros atendiendo la convocatoria para esta conferencia de prensa del Magisterio Democrático Mexiquense. Como todos sabemos, el día 4 de junio de este año habrá elecciones en el Estado de México, donde saldrá quien gobierne, la gobernadora o el gobernador que realice las actividades ejecutivas en nuestra entidad federativa. Somos los maestros los que diariamente, dentro y fuera del aula, trabajamos con lo más noble, con lo más rico que tiene la sociedad mexiquense, con los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, en diferentes en diferentes niveles educativos, desde preescolar, primaria, secundaria, medio superior, superior y posgrado. Los maestros mexiquenses hemos decidido tomar la palabra y participar activamente en este proceso electoral. Se encuentra con nosotros el profesor Edmar Guerra Ordóñez, del Movimiento Democrático Magisterial. Del Movimiento de Reconstrucción Sindical se encuentra la profesora Laura Rivera González. También nos acompaña el profesor Serafín Aguilera Valencia, del Maestros Unidos por la Educación en el Estado de México. De la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, sector educativo, el profesor Francisco Nava Mota Álvarez. Del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE, el profesor José González Figueroa. De la Asociación Civil Luz, Vida y Salud, la profesora María de los Dolores López Esparza. Y también representando a los jubilados de los profesores y profesoras, la maestra Guadalupe Medina Morales. Y también se encuentra con nosotros la profesora directora de la Prepa Misael Núñez Acosta, la profesora Adriana, la profesora que está integrando también. Bien, la dinámica es muy sencilla para esta conferencia de prensa. Se va a leer el boletín de prensa y una vez que se lea, vamos a la sesión de preguntas y respuestas por parte de los medios que nos acompañan. Cedo la palabra a la profesora Laura Rivera González, quien nos hará el favor de leer el boletín de prensa. Gracias, buenas tardes a todos. Doy lectura. Ecatepec de Morelos, México, a 26 de abril de 2017. A la opinión pública, a los medios de comunicación presentes. Los profesores del Estado de México afiliados al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación del Subsistema Estatal y Federal respectivamente, aglutinados en las diferentes organizaciones sociales y magisteriales de MDM, Moresi, MUE, UPRE Sector Educativo, Grupo Alberto Castillo, CENTE y LUVISA, hacemos de su conocimiento que como consecuencia de la actual coyuntura político-electoral que vive el Estado de México, hemos convergido en principios y criterios para la búsqueda de la mejor alternativa de gobierno en nuestro Estado que pugne por una verdadera defensa de la educación pública a partir del mes de septiembre del presente año como resultado de la contienda electoral del próximo 4 de junio. Nuestro país se encuentra inmerso en una profunda crisis en diversos ámbitos: inseguridad casi absoluta, desigualdad social con el consiguiente incremento de la pobreza, mientras unos cuantos acumulan más riqueza, abandono del campo,
que nos hace más dependientes de los productos importados, desempleo y falta de oportunidades para incorporarse al mercado laboral, políticas educativas para someter al magisterio bajo el pretexto de una supuesta calidad y una simulada gratuidad a sabiendas de que prácticamente no hay escuela donde no se cobre cuota alguna, servicios insuficientes e ineficaces de salud pública, inversión extranjera que hipoteca nuestro país y pone en manos privadas las ganancias que se generan. Podríamos seguir enumerando más problemas, pero creemos que lo importante ahora es reflexionar y reconocer lo que nos ha llevado a esta precaria situación. Afirmamos que una conclusión inequívoca es la sucesión de malos gobernantes que han generado, entre otras cosas, redes de corrupción, mala administración, despilfarro de recursos, aprobación de leyes que favorecen la acumulación de la riqueza y la explotación del trabajador, lo cual da como consecuencia la privatización de las ganancias a cambio de la socialización de las pérdidas. En el Estado de México estos problemas son aún más graves. Solo por citar algunos ejemplos en materia de seguridad, en la entidad donde ocurren más homicidios, robos a casa habitación, de vehículos, en transporte público y ausentes, no existe una sola familia en todo el Estado en la que no se encuentre una víctima de la delincuencia. Sabemos que revertir esta tendencia no es nada fácil, pero mucho menos lo será si no existe una verdadera opción democrática. Según Coneval, en el Estado de México, los pobres se incrementaron con el último gobierno priista, llegando a la cantidad de 8.263.000 personas. Es decir, en lugar de que se reduzcan, van en aumento. Tenemos el deshonroso segundo lugar con mayor incremento de pobreza a nivel nacional, solamente por encima del Estado de Chihuahua. Esta situación no es de extrañarse, pues los gobiernos priistas y panistas saben que el tener pobres implica poder comprar votos. Pues tan miserable es la situación para los muchos, unos pocos pesos consideran una bendición. Siguiendo la vieja lógica de los partidos no le dan nada, por eso el PRI y el PAN no les conviene combatir la pobreza ni combatir la ignorancia. He aquí donde radica la fuerza del voto. Nuestra entidad ha sido gobernada por una monarquía de políticos priistas. El tercero propuesto del linaje de los del Mazo se llama Alfredo, ya que tanto su padre como su abuelo fueron gobernadores, los cuales han heredado el poder como si se tratara de aquellas épocas de absolutismo. Por otro lado, la candidata de elecciones Xiomara Vázquez Mota es apoyada también por los dueños del capital y ahora se presenta como plan B. No es más que la representación de los mismos intereses disfrazados con el nombre de otro partido. Exceptuando a Morena, los demás partidos no representan una opción real de cambio, ya que se inscriben en la estrategia de dividir el voto de la inconformidad, que es mucho, para restarle votos a la verdadera oposición. Aunado a ello, la apatía, desinterés y la falta de esperanza de amplios sectores de la población. Como magisterio de oposición, durante los últimos 4 años, pero con raíces que se extienden varias décadas atrás, hemos mantenido la resistencia a una política educativa que responsabiliza a los maestros de los resultados de todo el sistema educativo. Lejos de oponernos a una evaluación que permita mejorar la verdadera calidad educativa del país, el Magisterio del Estado de México de Oposición ha planteado diversas alternativas para hacer de la misma el producto de un verdadero análisis de todas las partes que en él intervienen. Es decir, en el Magisterio Estatal somos conscientes de que la evaluación docente es un elemento fundamental para la mejora de la práctica docente, pero no es lo absoluto, y menos como fue planteada por la reforma educativa, que fue más administrativa y sobre todo laboral. El mismo INER reconoció en su momento que la sola evaluación no garantizaba todas las mejoras que la educación de nuestro país requiere. Hace unos días aceptaron que los docentes de nuevo ingreso y los que tras su evaluación para la permanencia que así lo requirieron no contaron con un tutor como en el discurso se ofreció, y que los cursos para regularizarse la mayoría se ofrecieron en línea sin considerar si los docentes contaban con los recursos para tomar los mismos. Una reforma educativa con tantas limitantes no ha sido más que discursos y buenas intenciones, y los docentes lo supimos desde el principio. Por ello, nuestra demanda siempre fue una reforma educativa con los docentes, no contra nosotros. A pesar de las múltiples manifestaciones de oposición del Magisterio Estatal, la respuesta siempre fue: ante una ley federal, nada puede hacerse en el Estado. Hoy tenemos claro que sí, cuando hay voluntad de las partes y, por supuesto, prima el interés por elevar verdaderamente la calidad de la educación pública, donde los beneficios impacten principalmente a los alumnos y pasar por encima de los docentes, la proyección es diferente. En la maestra Delfina vemos esa posibilidad. ¿Quién mejor que una maestra para entender que las deficiencias de un sistema no son responsabilidad de un solo actor, que los maestros somos parte fundamental del sistema educativo y que así como hacemos equipo con los padres de familia y alumnos, igualmente debemos hacerlo con las autoridades educativas?
Por lo anterior, nuestro apoyo a la maestra Delfina Gómez Álvarez está determinado en primer lugar porque la conocemos, sabemos de su trayectoria como docente, siempre comprometida con las causas sociales. Compartimos con ella la idea de ver en la educación el motor de desarrollo de una sociedad. En el quehacer político reconocemos su trabajo como presidenta municipal y como diputada. Tiene la experiencia, la preparación y la voluntad, pero sobre todo el deseo y la mística de servicio hacia los demás. Consciente de las necesidades de la población del Estado de México, pero sobre todo de la deuda tan grande que se tiene con los grupos más desprotegidos. Coincidimos también con sus propuestas de transformar para bien las condiciones de vida de los habitantes del Estado de México, combatiendo la desigualdad social, la pobreza, la inseguridad, la falta de justicia, la corrupción, terminar con el abuso de poder, pero sobre todo en el aspecto educativo la necesidad de realizar una reforma verdaderamente académica y no solo en el ámbito laboral, además del compromiso de garantizar la oportunidad educativa en los niveles superiores para todos nuestros jóvenes. Los docentes que hoy nos presentamos ante ustedes tenemos claros que para frenar estas atrocidades, la participación social es imprescindible. Es importante y vital convencer a la población de acudir a votar por una verdadera opción y lograr que estas elecciones en nuestro estado sean las más concurridas, votando a favor de la maestra Delfina Gómez por Morena con un margen amplio y contundente. De otra manera, el partido en el poder podrá trastocar la voluntad popular con las estrategias de fraude que ya conocemos. Quitemos del poder a los falsos gobiernos, intentemos de una nueva forma de gobernar, hagamos una revolución pacífica que se logre en este momento con el poder de nuestro voto. Podemos juntos cristalizar con la maestra Delfina Gómez Álvarez y Moreno. Firman el presente MDM, Moresi, MUE, UPRE, Sector Educativo, Grupo Alberto Castillo, CENCENTE, Luisa Ace. Agradecemos la lectura que acaba de dar la profesora y continuando con nuestra dinámica, se encuentran con nosotros 3 medios hasta ahorita, Hoy Estado de México y Portal Digital ECAT. Les agradecemos su asistencia y si gustan hacer alguna pregunta. Buenas tardes, periodista de México. Preguntarles cuál va a ser su estrategia para apoyar a la maestra Delfina y sobre todo la opinión que tengan respecto a los recientes ataques que ha recibido la maestra Delfina de parte de José Navas, como te digo, los demás candidatos sobre los presuntos desvíos en su administración de Texcoco. ¿Qué opinan ustedes al respecto y de qué manera van a apoyarla de esa manera? Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Edman y represento al Movimiento Democrático Magisterial. Primero que nada, el gobierno no se imagina la gran influencia que tenemos los maestros con los padres de familia y con la sociedad. Primero nosotros tenemos que actuar como ciudadanos y también hacerles del conocimiento a los alumnos y a los padres de familia fuera de los centros escolares. Es muy importante hacerles ver que las denostaciones que le dan a la maestra Delfina son falsas, ¿sí? Los partidos, el PRI principalmente y el PAN, siempre se han valido de esos engaños. Nuestra participación es influenciar, primero que nada, al magisterio estatal, ¿sí? El magisterio estatal tiene mucha influencia con toda la sociedad. Nosotros, primero que nada, convocaremos a los maestros y los estamos convocando día a día. Sí, el apoyo total, en este caso de los representantes del Movimiento Democrático Magisterial, está con la maestra Delfina. Si alguien de la mesa quiere precisar sobre la pregunta. Buenas tardes. También tenemos pensado incorporarnos a los trabajos político-electorales. Vamos a formar nuestros comités seccionales, vamos a cuidar casillas y vamos a fungir como representantes generales, como representantes de casilla y como coordinadores de representantes generales. Nos estamos incorporando a la estructura oficial de Morena. Sería únicamente lo que yo podría pedir. Bueno, una primera posibilidad que tenemos de apoyar esta campaña es llamando a todo el pueblo
a que haga uso de su derecho a votar, a designar. Sin ese pueblo no podría hacer nada nadie. Segunda cuestión importantísima para todos nosotros es que tenemos tantos problemas que requieren como única alternativa el cambio, y para eso los maestros que hemos estado tantos años, 37, continuamente luchando, y ahora más que nunca con los 750 maestros todavía cesados por el movimiento pasado, creo que tenemos como una razón importantísima todos de dar la pelea, no porque nos digan que va a cambiar, sino porque cambia. Y creemos con toda realidad es que Morena representa al movimiento que en este momento histórico pueda dar el paso que necesitamos. Gracias. Ustedes hacen una crítica a la reforma educativa y por lo que yo estoy enterado, ustedes están trabajando en una propuesta que mejore esa reforma. Me gustaría saber en qué radican esos cambios o esas mejoras. Como Comité Ejecutivo Nacional Democrático, pero junto o a un lado de esta organización, la coordinadora durante sus 37 años de vida ha creado toda una alternativa y se manifiesta ampliamente ya desde Michoacán, que ya tiene más de 5,000 escuelas trabajando con su alternativa. ¿Qué debe tener esta alternativa? Primero, respetar el artículo 3, que la educación debe ser integral, que la educación no debe ser para crear personas al servicio de un grupo económico, político, social, sino debe ser un hombre que piense, que desarrolle la ciencia y que alcance la felicidad a través de los logros de desarrollo de su cultura, y no alguien que deje de pensar para que le den un trabajo. También ya se han hecho muchos, quizás cientos de foros, 24 años de eventos nacionales, congresos. Se está trabajando, ya va caminando en todo el país, y el Estado de México está preparando. ¿Cómo pretendemos cambiar esto? Primero, no hay reforma. La reforma que dice que pusieron no es educativa. Todavía Nuño dice que lo va a presentar en estos días, que la está perfeccionando. Pero los que hemos vivido muchos años en educación sabemos que ese es un champurrado, que es una mezcla de lo que han dicho muchos años, que ahora resulta que no hay que tener memoria para saber, que ahora que hay que comprender, cuando eso resulta ser una estupidez. La memoria y el razonamiento son dos campos que caminan paralelos y que mutuamente ayudan a una u a otra acción. No son diferentes. Nomás lleguen ustedes a la idea de, si no tienen una memoria, pues no estaríamos aquí, o sí, y si no los tiene el Alzheimer, serían lo mejor de este mundo. Entonces no es así. La memoria y la conciencia y el razonamiento son importantes en educación. Y la educación, lo que le falta, lo que ya todos sabemos, recursos. Lo que le falta, que terminen con la drogadización, que ahora dice que ya hay 2 millones de jóvenes en educación superior que fuman. Bueno, pues no lo mandamos a fumar, lo mandamos a estudiar, y resulta que hay 2 millones y que hay 150,000 jóvenes, niños de primaria que también fuman o se echan algo de alcohol. Entonces es un problema terrible el que está viendo nuestro México, y ahí está la lucha de nuestra alternativa. No es una alternativa para la sumisión, es una alternativa para la libertad. No es una alternativa para crear personas que no piensen o que hagan lo que les mandan, sino para que hagan lo que corresponde a su pueblo, a su vida y a ellos mismos. Gracias.
Buenas tardes a todos. Tenemos aquí una comisión educativa que está construyendo un proyecto que próximamente se le presentará a la maestra Delfina, donde tiene puntualmente las características que la educación en el Estado de México debe de tener. Esta propuesta nos hace radicalmente distinta, es radicalmente distinta a la propuesta actual. No estamos partiendo de cero. El sistema educativo estatal está vinculado al sistema educativo nacional. No estamos partiendo de una crítica ciega, nada más por criticar. Entonces, el proyecto educativo que le presentaremos próximamente a la maestra Delfina tiene tres características diferentes. Una, primeramente, que a partir del 2017 que ella tome posición, porque estamos seguros que ganará, la educación que promueva a partir de su primer día de gobierno, a través de todas las instancias a su alcance, se base en la honestidad y la esperanza, columna vertebral del proyecto alternativo de nación a nivel nacional, y que la maestra ha hecho suyo. Número 2, a nivel nacional se ha presentado un modelo educativo que dice que la educación que se imparte a nivel nacional a partir del 2018, porque además todavía no se pone en práctica y no es seguro que se ponga, porque también estamos seguros que a nivel nacional habrá un cambio, dice que se educará a través de la libertad y la creatividad. Nosotros proponemos que este proyecto democrático que le vamos a proponer a la maestra Delfina tenga tres características: que la educación que imparte el Estado de México sea 1, democrática; 2, ética; y 3, emancipadora. Esas serán las tres características que nosotros le estamos proponiendo a la maestra Delfina desde su primer día de gobierno impulse en el Estado de México. El Estado de México no es aislado, forma parte de un país y está ubicado en un contexto global. Por lo tanto, los pilares de la educación en el que se ha de sustentar el subsistema educativo estatal son 5, y aquí se hace totalmente distinto a uno de los pilares que el gobierno federal está impulsando. El gobierno federal, a través de todos los medios, ha dicho que el modelo educativo presentado se sustentará en el pilar de la educación aprender a aprender, obviando los otros 4 modelos que la UNESCO ha venido construyendo desde 1972 hasta el año 2009. Entonces el Estado de México sustentará su proyecto estatal en los 5 pilares educativos que la UNESCO ha pronunciado en el año 2009. 1, aprender a ser personas; 2, aprender a hacer; 3, aprender a aprender; 4, aprender a convivir; y 5, el más actual, aprender a cambiar. Esos serán los pilares educativos, sin obviar ninguno, que el proyecto educativo estatal tomará en cuenta, y nos hace radicalmente distintos a la federación, porque de manera reduccionista dicen que a nivel nacional únicamente se tomará en cuenta aprender a aprender, y además lo ponen como si fuera la gran novedad, cuando este pilar en 1972, cuando eran 3 pilares nada más, ya se había propuesto aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a convivir. Después fueron 4 y en el 2009 fueron 5. Ese sería el modelo educativo que le estamos proponiendo a la maestra. A ella le demanda este modelo educativo: 1, reorganizar de manera progresiva el subsistema educativo estatal, transformando todas las escuelas en comunidades de aprendizaje. 2, reorientar el trabajo de los centros de maestros que actualmente se hacen y que para muchos son obsoletos. Que los centros de maestros que existen en cada una de las regiones del Estado se conviertan en centros de investigación permanente para la actualización del magisterio estatal. 4,
que las escuelas normales se conviertan en universidades pedagógicas, donde se promuevan las 3 tareas sustantivas de la educación superior. 1, la investigación; 2, la docencia; y 3, la difusión cultural. Y que en estas instituciones, para que no se siga asignando su personal por amiguismo o por dedazo, se implementen los concursos de oposición. Entonces, la maestra Delfina tendrá a los maestros como principales aliados para transformar la educación en todos los órdenes de la sociedad, en los taxistas, en los medios de comunicación que son tan importantes y que serán los principales difusores de este proyecto educativo, en los empresarios, para que se sustenten en una ética del empresariado, no fundada en la avaricia, en la acumulación, sino que ellos sean educados para que repartan sus ganancias y poco a poco se disminuya la desigualdad. En los centros de los policías, para que se den cuenta que todos lo vamos a lograr a través de la educación, pero sobre todo a través de la inversión en la educación. Todo país desarrollado, Finlandia, Alemania, han salido adelante porque le han invertido a su educación. Y eso es lo que vamos a convencer a la maestra Delfina, a ustedes, medios de comunicación, y a toda la sociedad mexiquense, que si queremos salir de los problemas que ya fueron enumerados, hay que invertirle a la educación, porque con la educación todo se puede. Muchas gracias. Buenas tardes. Pero también recordarles, no estamos en contra de una reforma educativa, estamos en contra de esa forma que es punitiva. En el caso de los maestros sabemos que esta reforma debe estar enfocada a algo humanístico, algo integral, donde el alumno en realidad desarrolle sus habilidades, sus competencias, pero que sean a partir de crear un ciudadano que pueda cuestionar, criticar, pero que no se quede en el discurso. Y también estamos en contra de esa reforma donde el maestro cada vez va decayendo y sus servicios que son para él cada vez más decadentes. Queremos pedirle desde este punto también a la maestra Delfina que revise esas cuestiones médicas del ICEMIEN. Es importante que cada vez nosotros nos sentimos más desamparados. Y también recordarles a los del gobierno federal que recuerden que si está así la educación no es por los maestros, es por esos gobiernos priistas que han antecedido y 12 años del PAN, que está hundida, si ellos quieren llamarla así la educación. Pero a partir de eso hemos tenido también muchas experiencias tan importantes, y en un ejemplo la universidad, el Politécnico y diferentes instituciones superiores, donde pueden dar muestra que a pesar de un gobierno con una política nefasta, pueden sobresalir sus estudiantes y tener profesionales de calidad. Bueno, pues buenas tardes. Nuestro papel como Lubisa, ¿verdad? Inclusión y capacidad de liderazgo, asociación civil. Bueno, somos un grupo de trabajadoras sociales y maestras, ¿verdad? Que estuvimos trabajando durante mucho tiempo, aproximadamente cada una de las integrantes de 30 a 35 años. Y bueno, nos dimos precisamente cuenta de la necesidad que hay en cada una de las escuelas, a nivel preescolar, primaria y secundaria. Por este motivo es que nos dimos a la tarea de ponernos a pensar y ver precisamente que era necesario que nosotros como maestras y como trabajadoras sociales ya jubiladas teníamos que hacer algo donde pudiéramos nosotros aportar esa parte que comentan los compañeros, ¿no? Un programa de tipo humanístico, ¿verdad? Y que también nosotros posteriormente, ¿verdad? Se lo estamos proporcionando también a la profesora Delfina, porque nuestro papel ahí en las escuelas es bien importante, ¿verdad? Ahí se fomentan valores, ahí dependiendo de cómo vayan precisamente los muchachos, los niños en la cuestión emocional, pues perjudica muchísimo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso, esta última reunión que estuvimos todos precisamente aquí, comentábamos que esa reforma, ¿verdad?, no es más que una reforma laboral,
¿verdad? No es una reforma educativa como tal, y por eso es que nosotros, como parte de Lubisa, estamos promoviendo ya dentro de las escuelas empezar a trabajar en apoyar a los jóvenes, ¿verdad? En cuanto a orientación, ¿verdad? Apoyo psicológico para que haya mucha muchachita maltratada, ¿verdad? Por sus propios novios, padres, en fin, por el mismo entorno, muchos factores por ahí interviniendo. Y para nosotros es una situación muy importante formar parte de este hermoso grupo, ¿no? Entonces, este grupo, pues estamos apoyando mucho a la maestra Delfina porque sabemos que es nuestra esperanza, ¿no? Es el cambio que realmente necesitamos. Perdón que tome la palabra nuevamente, me parece necesaria, porque una de las cuestiones que trae el proyecto educativo que le vamos a proponer a la maestra es que en base a las facultades que ella tiene como gobernadora en la Constitución Política de los Estados del Estado de México, en el artículo 14 y en el artículo 77. El artículo 14 nos habla que ella tiene la facultad de someter a referéndum todas aquellas iniciativas de ley que se están proponiendo y que ella crea que son perjudiciales a la sociedad mexiquense. Y el artículo 77 que habla de las facultades del gobernador. El gobernador tiene la facultad de presentar iniciativas de ley a la legislatura local, pues para que sean aprobadas. En este sentido, uno de los puntos fundamentales que tiene al magisterio enojado, que tiene al magisterio lastimado emocionalmente, que tiene a sus familias, a los maestros, en la incertidumbre, en la cuestión de decir, papá, y si te corren, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer nuestro patrimonio? Es que se haga una iniciativa de ley para que revise la evaluación del desempeño docente para la permanencia inmediatamente. Nosotros proponemos precisamente que esta iniciativa de ley se someta a referéndum, se someta a consulta con el magisterio mexiquense dentro de las facultades que la ley le da. ¿Qué proponemos nosotros como alternativa de la evaluación externa? Que es punitiva y que está contenida en el artículo 52, 53, octavo y noveno transitorio de la Ley del Servicio Profesional Docente. La misma ley nos da la alternativa. Nosotros impulsaremos la evaluación interna. La evaluación interna está contenida en el artículo 15 al artículo 20. Y su objetivo fundamental de la evaluación interna es mejorar la calidad de la educación. Y el artículo 20 dice: y los resultados de esta evaluación interna no tendrán consecuencias laborales y administrativas. Por lo tanto, la postura del Magisterio Democrático es no a la evaluación externa aplicada por el INE, sí a la evaluación interna, que es para mejorar la calidad de la educación. Ahí está. Muchas gracias. Si no hay alguna pregunta, alguna precisión, maestros, que quieran hacer para dar casi por concluido esta conferencia de prensa. Gracias. Nuevamente, compañeros. Portavoz de mis compañeros maestros docentes del Sindicato de Maestros de Servicio del Estado de México. Ellos están muy preocupados por el problema que tienen las jubilaciones de los compañeros maestros. La ley de ICEMIL dice que solamente serán unos meses para el proceso de jubilación, y hoy día el partido oficial, que es el PRI, que es caja fuerte precisamente de los gobernadores, están sacando ese recurso económico para las campañas y están llevando a un proceso a los compañeros hasta de casi 2 años de jubilación. Entonces es un pliego que le solicitamos a la maestra Delfina, que únicamente se cumpla la ley de ICEMIL. Por otro caso, la atención y los servicios médicos que estamos sufriendo. Entonces, esa es una aportación más de los compañeros maestros que están preocupados, y sabemos que la maestra Delfina, siendo afiliada a ICEMIL y siendo docente, sabe de esa problemática, y vamos a tomarlo en cuenta, y sabemos que ella, siendo gobernadora, va a apoyar mucho a los maestros. Tenemos una participación del maestro Víctor. Adelante, profesor. Buenas tardes, gracias por habernos invitado a este evento. Nos parece bastante interesante en virtud de que efectivamente los maestros de base tenemos
el sentir de nuestros alumnos, de nuestros padres de familia, y nos damos cuenta que esta reforma educativa tiene un carácter antilaboral, que va en contra de los derechos humanos de los trabajadores, y la evaluación tiene un carácter punitivo. Por eso es que desde las escuelas que nosotros estamos trabajando rechazamos la evaluación en cualquier término que se quiera plantear, y desde el punto de vista de los trabajadores de la educación y de la CENTE se está construyendo una propuesta educativa, un modelo educativo que tiene que ver con el carácter humanista que debe contar nuestra educación, que tiene que ver con una evaluación integral planteada desde la comunidad, los maestros, los padres de familia y todos los trabajadores de la educación, que son parte del fenómeno educativo. Pero sentimos también que los candidatos a la gubernatura del Estado tienen que voltear a ver a los maestros. Los maestros estamos en las comunidades más alejadas, más apartadas, y podemos influir para que se desarrolle un proceso educativo en nuestro Estado que asuma el sentir de la sociedad mexiquense. Y también debemos actuar de manera organizada, como lo hemos hecho desde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con propuestas educativas como es el PTEO en Oaxaca, como son las escuelas altamiranistas en Guerrero y las escuelas integrales en Michoacán, por mencionar algunas. Y además desarrollamos en la coordinadora una táctica que es la movilización, negociación, movilización. En ese contexto, el 1, 2 y 3 de mayo vamos a desarrollar acciones de resistencia, acciones de protesta, una marcha que parte de Los Pinos hacia la Secretaría de Gobernación para exigir el cese a estas evaluaciones punitivas y que están en contra de los trabajadores de la educación. Y vamos a desarrollar una jornada de lucha desde el 1 hasta el 15 de mayo, y si es necesario reactivaremos un proceso de huelga como se desarrolló en este periodo pasado. Es cuanto. Gracias. Bien, compañeras maestras, compañeros maestros, medios de comunicación, buenas tardes. Hay muchas incongruencias en esta evaluación magisterial. Y bueno, yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría que en todas aquellas empresas que están establecidas y que, bueno, ofrecen un producto, un servicio, tuvieran que evaluar a cada uno de sus trabajadores? Y bueno, pues yo creo que si en las empresas hay un buen proyecto para la capacitación de sus trabajadores, no pudieran en un momento dado estar en la calle los compañeros que así se evaluarían. En el magisterio, simple y sencillamente la calidad de las capacitaciones dejan mucho que desear. Y desde esa perspectiva, creo yo que el gobierno no ha cumplido cabalmente el compromiso de capacitar al sistema educativo nacional y mucho menos el estatal. En ese sentido, compañeros maestros, compañeras maestras, nosotros tenemos que ser muy claros, porque también sabemos que el gobierno tiene escuelas específicas para formar a los maestros. Entonces, ¿sus escuelas no están sirviendo? Tenemos que reflexionar en ese punto. ¿Es cuánto? Algo que debemos dejar bien claro es que como magisterio de oposición, nosotros sabemos que nos estamos enfrentando a toda una estructura que nuestros mismos sindicatos han venido fortaleciendo a través de las estructuras políticas magisteriales, a través de los partidos de los maestros. Y nosotros debemos de dejar bien claro que al momento en el que nosotros como asociaciones o organizaciones magisteriales estamos convergiendo en este punto, no es con la intención de irnos a apoyar al menos peor o inclinarnos por un partido que en este caso esté en oposición a quien nos ha venido poniendo el pie al cuello. En el momento en el que nosotros estamos convergiendo en este punto, debemos de dejar bien claro que no es apoyar por apoyar, es apoyar con la convicción de que el personaje que en este momento está abanderando
en este caso el partido de Morena, la maestra Delfina como tal, como colega de los que estamos aquí sentados, es consciente de las problemáticas del magisterio y del Estado. Y como tal, como parte de la sociedad, como parte del gremio, ella tiene la responsabilidad de no actuar como un político más. Y eso es lo que también como movimientos de oposición nosotros tenemos que exigir. En el momento en el que, si ella llegase a ser la ganadora en esta contienda electoral y gobernadora de nuestro estado, comience a tomar decisiones con base a los mismos criterios de los políticos de siempre, entonces nosotros volveremos a tomar nuestra postura crítica y propositiva como siempre. Es importante dejar en claro que ella debe de primar ante todo las condiciones de la sociedad, las condiciones de la población del Estado de México y también es cierto, las condiciones del magisterio, porque como ya se ha mencionado y como lo sabemos todos, inferimos en la vida de toda la sociedad del Estado de México. Y como tal, ella debe de estar actuando más que como político, como parte de la sociedad, como parte de un gremio del cual ella ha tenido simpatía y ha sido favorecida. Lo hemos visto en las elecciones en sus municipios y como tal nosotros también tenemos estos referentes, ya hemos escuchado, hay propuestas pedagógicas, hay propuestas políticas por supuesto, hay propuestas sociales y ella es consciente de ello como tal y como tal el magisterio de oposición pues tiene que dejar bien en claro esa postura. Estamos apoyando siempre y cuando ella responda a las necesidades reales y no de un solo partido. Gracias. Bien, a nombre del Magisterio Democrático Mexiquense agradecemos la participación de los medios de comunicación y también les invitamos porque el día 13 de mayo vamos a tener una reunión masiva con la profesora Delfina en donde estaremos estableciendo lo que se está desarrollando, el documento que planteaba el profesor Serafín, y en donde nos haremos escuchar maestros, maestras de todo el Estado de México. Muchas gracias y que tengan una bonita tarde.